Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos, amigos que están en este lugar y aquellos que están conectados en las redes. Bienvenidos a esta mañana de servicio. Creemos que el Señor se agrada cuando hay un pueblo que invoca su nombre. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está agradado cuando usted le alaba? Él está en este lugar, iglesia. Nuestro Dios es fiel, es bueno, es maravilloso. Gloria a Dios. Me gustaría verlos con una sonrisa. Sonría para ver cómo están los ánimos hoy. ¿Ah? ¿Cómo están los ánimos, iglesia? Estamos bendecidos, ¿verdad? Bendecidos y para bendecir. Amén. Puede sonreír, puede hacer así. Sonríale a alguien, sonríe al que tiene a su lado. Dígale, Cristo te ama. Yo también te amo. No te sientas solito, solita. Yo también te amo. Cristo te ama. Amén. El amor de Dios está en nuestra vida para ser esa iglesia que ama. Amén. Y que bendice. Gloria a Dios. Hemos estado hablando por varias semanas de doctrina y poco a poco el Señor nos ha permitido irnos introduciendo en el tema de conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios. La semana pasada iniciamos esta etapa de conocer a Dios que se llama ¿Quién es Dios? Y estuvimos hablando tres formas que existen, por lo menos tres formas que existen, tres maneras de conocer a alguien. ¿Quién las recuerda? ¿Cuáles son esas tres maneras? Por referencia, ¿qué más? Por experiencia, ¿y qué más? Y por evidencia. A ver, dígalo conmigo. Por referencia, por evidencia y por experiencia. Y decíamos que por referencia es aquel conocimiento que se obtiene de todo lo que se nos dice, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos oído de Dios? Muchas cosas. Y una gran mayoría hemos iniciado nuestro aprendizaje de Dios por referencia. Un día alguien nos predicó, alguien nos compartió la palabra y comenzamos a través de esa predicación a conocer a Dios. Pero es la forma más liviana o menos profunda de conocer a Dios. Si yo me conformo de lo que he escuchado, si yo me conformo tan solo con lo que he oído, entonces me cohibiré y no podré disfrutar de las experiencias que Dios quiere darme. Amén. Hay una segunda manera y decíamos que es por evidencia, y es que todo apunta a que Dios existe. Entonces ya no conozco a Dios tan solo por lo que he oído, sino que me convenzo por lo que he visto en los demás. Y me convenzo por lo que la misma naturaleza dice de Dios. La naturaleza habla de que Dios existe y que es real. Amén. El firmamento habla de que Dios existe y que es real. El mundo habla de que Dios existe, el universo habla de que Dios existe, que es real. La forma como fue diseñado mi cuerpo habla de que Dios existe y es real, ¿verdad? Eso nos convence, convence nuestra mente, convence nuestro corazón de que definitivamente hay un Dios. Hay un Dios que existe, hay un Dios que es creador, hay un Dios que sostiene el mundo, que sostiene el universo, que sostiene el mundo. Sin embargo, cuando yo conozco a Dios solo por referencia y por evidencia, estoy conformándome con las experiencias de otros. Entonces veo los milagros de Dios en vida de otros. Y me convenzo que realmente Dios está operando en la vida de mi hermano y que Dios está operando en la vida de mi hermana. Pero necesito mis propias experiencias. Así que les hacía una recomendación y es busque a Dios hasta conocerle por experiencia, porque es la forma más profunda
de conocer a Dios? ¿Cuántos quieren tener ese conocimiento de Dios y tener esas experiencias en Dios? Amén. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú sepas quién es Él. Él no está jugando a las escondidas contigo. Él quiere que tú le conozcas. Amén. Ahora, una vez escuché en algún lugar, en algún lado, sé que lo saqué, eso no salió de mí, pero de dónde, hermana, salió eso, no sé. Algún día lo escuché, que cuando una persona tiene carencias de algo, hablemos de una necesidad económica, tiene hambre, la mejor manera de ayudar a esta persona no es dándole de comer todo el tiempo. Y usted va a decir, ¿cómo así, hermana? Sí, no es dándole de comer todo el tiempo. Porque entonces usted servirá un pescado en su plato y cuando éste se haya saciado, pronto volverá a tener hambre, ¿verdad? Y volverá a depender de usted. La mejor manera de ayudar a alguien es enseñándole a cazar su propia comida. Entonces decía aquella persona de quien lo aprendí, que no sé quién es y no me voy a robar los créditos, que antes de darle un pescado, lo mejor es enseñar a esa persona a pescar. Amén. Así esa persona cada vez que tenga hambre va a saber dónde ir, a qué fuente ir y cómo obtener ese alimento. Y ya no volverá a sufrir de hambre ni él ni los suyos. ¿Está usted de acuerdo con esto, sí o no? Es una buena manera de ayudar, ¿verdad? Cuando usted enseña. Usted tiene dos opciones, iglesia, porque estamos hablando de quién es Dios. Y yo hoy le voy a presentar dos opciones y usted tome la decisión en su corazón. Tiene dos opciones: aprender de Dios, aprender a conocer a Dios por lo que yo le digo, y me comprometo con usted a darle la mejor referencia que pueda de Él. Me comprometo a hablarle de Dios, hablarle de quién es Él en los siguientes mensajes. Me comprometo a hablar de sus virtudes, hablar de sus cualidades, hablar de quién es Dios. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús, si Él lo permite. Y usted se va a casa contento con lo que yo le digo, o le enseño a que usted mismo aprenda a acercarse a Dios y conocer de Él. ¿Qué desea, iglesia? ¿Ah? Conocer usted mismo a Dios por experiencia, ¿verdad? Pues aunque usted me diga, yo quiero conocerlo por referencia, yo le digo, yo le voy a enseñar en el nombre de Jesús, a través de las Sagradas Escrituras, lo que yo he aprendido de Él. Lo que la Biblia dice de mi Dios, de nuestro Dios, del Dios de las Sagradas Escrituras. Pero no me voy a conformar con eso, sino que también voy a tratar en cada sermón, en cada mensaje, y es lo que venimos trabajando, de enseñarle a usted a tener esas experiencias en Dios. Amén. De enseñarle a usted a conocer a Dios por experiencia. Así que vamos a la palabra, leamos el texto base de la semana pasada. Estuvimos leyendo en el libro de Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Lea conmigo en voz alta, reverenciemos la palabra del Señor porque Él es Rey de Reyes. Dice la palabra del Señor, Oseas capítulo 6, versículo 6. Cuando la iglesia lo haya tenido, le pido por favor colocarse sobre sus pies. Y luego estaremos leyendo un segundo texto en Efesios 1, 17 al 19. Oseas capítulo 6, verso 6 dice la palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Ya lo encontró, iglesia? ¿Puede leerlo conmigo en voz alta? Dice la palabra del Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Ahora vayamos al Nuevo Testamento en Efesios.
Y en Efesios estaremos leyendo en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice el Señor en su palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén y amén. Ore por la palabra. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que recibiremos, Señor. Gracias por la palabra que será compartida. La ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a través de ella. Te rogamos que seas tú enseñándonos. Espíritu Santo de Dios, pedimos la iluminación tuya, la sabiduría tuya, la dirección tuya, para que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que podamos entender y atesorar cada una de tus palabras en nuestro corazón. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Como estamos hablando de quién es Dios, y ya venimos trabajando esto hace varias semanas, venimos trabajándolo por los costados, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a la referencia real de decir Dios es esto o es aquello, sino por qué es importante conocer a Dios, cómo podemos conocer a Dios. Hoy quiero hablarles un poquito más de lo que se requiere para saber quién es Dios. De otra manera, usted solo le conocerá por referencia. Pero como le dije, quiero enseñarle a conocer a Dios según la experiencia que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Otros predicadores tendrán otras maneras tal vez de conocer a Dios, pero según la experiencia y el conocimiento que Dios me ha dado, comparto. De lo que tengo, les doy. Amén, iglesia. Así que hay formas de conocer a Dios de una manera cotidiana. También hay formas de conocer a una persona. Para conocer a alguien se requiere de algunos elementos. Y el primer elemento que yo le puedo decir es acercarse. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted necesita ¿qué? Acercarse, ¿verdad? Usted puede conocer a alguien, se lo decía la semana pasada, puede conocer a alguien por referencia. A usted le pueden hablar mucho de esa persona. Usted puede conocer algunos detalles de esa persona. Le pueden describir a esa persona. Y puede que usted jamás haya visto a esa persona, pero usted siente que le conoce. Y si algún día llega a estar frente a esa persona, usted dice, usted es la persona de la que tanto me habían hablado. ¿Cierto que sí? Le ha pasado, ¿verdad? De la que tanto me habían hablado. Pero decíamos también hace 8 días que es una forma peligrosa de conocer a alguien, porque no todo lo que escuchamos de los demás es cierto. No todo lo que se nos dice de los demás es cierto. A veces se exagera o a veces se dicen cosas mínimas y se omiten los mejores detalles. A veces solo se da la percepción de aquel que está hablando. Entonces, el que percibe mal a una persona, ¿cómo habla de esa persona? Mal. Porque dicen por allí que la primera impresión es lo que importa. Así que me voy a mi casa con la primera impresión y comienzo a hablar a otros de esa persona y a decir mi primera impresión. Hoy la iglesia en su mayoría está viviendo del conocimiento por referencia. Está viviendo de ese conocimiento de lo que otros le han dicho. Pero si yo quiero conocer a Dios por experiencia, si yo quiero dejar de conocer a Dios tan solo por lo que me dicen
los hermanos, tan solo por lo que me dicen los pastores, tan solo por lo que me dicen los predicadores y los maestros de la congregación, que son importantes, y no estoy diciendo que no, que son necesarios porque Dios los ha constituido para edificar a la iglesia, para enseñar, para instruir a través de la palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios no va a constituir algo que no sea necesario, ¿verdad? Dios los ha constituido. Pero si yo quiero dejar de conocer a Dios tan solo por referencia y quiero conocerlo personalmente, quiero conocerlo íntimamente, quiero conocer a Dios por experiencia, entonces lo primero que yo necesito es acercarme a Él. Si a usted le interesa conocer a alguien, usted necesita acercarse a esa persona. Si a usted le interesa conocer a alguien, ya sea porque le llama la atención, ya sea porque le parece interesante, ya sea porque es una persona famosa, ya sea porque es la persona que usted más admira, ya sea por las razones que sea, usted necesita buscar cercanía. La palabra dice que todo hombre necesita acercarse a Dios. Vamos a lo que dice el Señor en Santiago capítulo 4, versículo 8 en su primera parte. Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento. Santiago, epístola de Santiago capítulo 4, verso 8, dice en su primera parte: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dígalo conmigo otra vez: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué la palabra dice que nosotros debemos acercarnos a Él? En la palabra dice que debemos acercarnos porque hay una realidad espiritual que nosotros no podemos cambiar. Y es que todo hombre está lejos de Dios desde que nace. Sin importar si el bebé, si la criatura es inocente porque todavía no ha cometido pecado, toda criatura, toda creación nace lejos de Dios. Amén. Nace lejos de Dios. Hay un gran abismo entre Dios y los hombres por causa del pecado y la culpa que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Amén. ¿Cuántos lo saben? El huerto del Edén, la historia del huerto del Edén, capítulo 3 del libro de Génesis nos dice que aquel primer hombre, aquella primera generación falló al mandamiento de Dios. Y ellos fueron expulsados del huerto, pero no solo ellos fueron expulsados, sino que también nos enseña Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así que todo hombre y mujer, por muy cuidadoso que sea en su conducta, todo hombre y mujer, por muy sano que parezca, por muy creyente que parezca, por muy cuidadoso en su forma de actuar, necesita acercarse a Dios si desea conocerle. Porque está lejos naturalmente de Dios por causa de la culpa y la corrupción heredada de aquellos primeros padres espirituales. Amén. Hay una enemistad, hay un abismo que separa a Dios de los hombres, o que separa a los hombres de Dios, porque Dios lo llena todo y Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Este distanciamiento impide que el hombre conozca a Dios. Por eso usted habla con una persona natural, es decir, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido regenerada, y si usted le pregunta de Dios y le pregunta quién es Dios, es poco lo que aquella persona le puede decir, es poco lo que conoce de Él, porque el abismo que hay y la distancia que hay entre este hombre y Dios es tan grande que le impide ver y que le impide conocer. Amén. Que le impide escuchar la voz de su Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez usted va en la calle y pasa alguien en una moto y le dicen un montón de cosas. Y uno, Dios. Y luego le dice al que tiene al lado, ¿quién era?
¿No le ha pasado? ¿Ah? ¿Por qué usted no pudo ver quién era? Por la distancia, ¿cierto? ¿Por qué usted no pudo escuchar lo que le estaba diciendo aquella persona? Diga conmigo, por la distancia. Le pregunto, ¿se atrevería usted a hablar cosas íntimas con alguien a la distancia? Usted aquí y yo allá, o yo aquí y usted allá en la puerta. Hermana, que no sé qué. O en la esquina, de esquina a esquina. ¿Ah? No. Pero cuando yo quiero conocer a Dios íntimamente, entonces, ¿qué necesito? Acortar la distancia, ¿cierto? Lo primero que se necesita para conocer a Dios es quitar la distancia, la barrera que hay. El problema es que ningún hombre puede quitar esa barrera por sí mismo. Pero Dios que quiere darse a conocer, pero Dios que quiere que tú sepas quién es Él, ha abierto un camino de regreso a su presencia. Su palabra dice que solo hay un camino que conduce de vuelta al Padre. ¿Quién es ese camino? Jesús. La palabra del Señor nos enseña en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que aquella expresión que dicen algunos, yo no necesito a Jesús para ir al cielo, yo no necesito a Jesús para tener una relación con Dios, yo no necesito ser cristiano, yo no necesito nacer de nuevo, yo no necesito estas cosas, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no bebo, porque yo no fumo, porque yo. Esto no vale. Amén. Porque no hay manera que el hombre pueda romper la distancia, que es una gran barrera que existe entre Dios y los hombres, si no es solo a través de Jesús. Diga conmigo, yo necesito a Jesús. Así que si usted quiere conocer a Dios, usted necesita ¿a quién? A Jesús. Si usted quiere saber quién es Él, no podrá conocer a Dios por experiencia y en intimidad si usted primero no tiene a Jesús como su Señor. Él es el camino. Él es, imagínese, un gran abismo tan lejos y tan distante que me impide ver a Dios y que me impide escuchar a Dios. Pero en ese abismo y en esa distancia hay un puente que une de un lado al otro. Si yo quiero conocer a Dios, yo necesito recorrer esa distancia, caminar ese camino que me conduce a la presencia de aquel que yo admiro y que quiero conocer. Entonces yo necesito a Jesús. Usted necesita a Jesús, iglesia. Pero no al Jesús pintado en el cuadro, pero no al Jesús clavado en la cruz, pero no al Jesús de referencia, no al Jesús del que me hablan mis pastores o del que me hablaron mis abuelitos, sino al Jesús de su experiencia. Usted necesita hacer algo para acercarse a Jesús. Amén. Usted necesita entender que lo necesita a Él y necesita buscarle a Él con todo su corazón una vez la palabra le ha hablado y usted ha entendido. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Sabe que acercarse es una acción? Acercar es un verbo y los verbos son acciones. Si yo sé que debo acercarme, entonces yo necesito actuar, ¿verdad? Y yo necesito actuar ¿desde dónde? Desde la fe y el entendimiento que Dios pone en mí de su palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero leer algunas citas bíblicas para que usted comprenda un poquito más esto que estoy hablando. ¿Qué dice Dios a través de su palabra acerca de conocerle a Él? Vamos a Isaías y de acercarnos a Él. Isaías capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías.
Nos dice el Señor en su palabra, en el verso 3. ¿Cuántos lo tienen? ¿Qué dice el Señor en Isaías 55:3? Las misericordias firmes a David. Vamos a leerlo para que también escuchen los de las redes. Dice, inclinad vuestro oído y ¿qué? Inclinad vuestro oído y ¿qué dice el Señor? Y venid a mí. Él está diciendo, yo iré a ti. ¿Qué dice el Señor? Venid. Entonces, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo debo hacer, iglesia? ¿Hay algo que usted debe hacer, amigo, que está escuchando esta palabra? Sí hay algo. El Señor te da su evangelio. El Padre te otorga las herramientas para que tú sepas que Él quiere que tú le conozcas. Pero Él te dice, inclina tu oído para escuchar este evangelio, para escuchar mi palabra y ven a mí. Inclina vuestro oído y venid a mí. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué más nos enseña la palabra acerca de venir a Él? Hay un pasaje que usted seguramente lo sabe de memoria y que se encuentra en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Pero también su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, primero leamos la palabra y luego introduzcámonos en esto que el Señor quiere hablar. Capítulo 6 de Juan, versículo 37, su palabra vuelve a hablarnos acerca del deseo de Dios que usted se acerque. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Por eso yo le digo, cuando usted quiere conocer a alguien, usted toma la decisión valiente de acercarse. Hermano, ningún matrimonio, ningún noviazgo, ninguna relación de amistad, ninguna relación de laboral o como sea, inició con distanciamiento. Tuvo que haber un ¿qué? Un acercamiento. ¿De qué sirve que a usted le guste la muchacha si no se atreve a acercarse? ¿Ah? O que le guste el muchacho y no se atreve a acercarse. Aquí las hermanas casadas, ¿quién se acercó a quién? Félix, ¿quién se acercó? ¿Tú o ella? Tú, como buen caballero, ¿verdad? Tuviste que acercarte a la hermana Danili, a la muñeca, como le dice la muñeca. Esa es su muñeca, ¿verdad? Se acercó y se requiere valentía para acercarse, ¿verdad? Para conocer. Ninguna relación comienza con la distancia. Si usted quiere tener una relación íntima con Dios, tendrá que acortar la distancia. Y la única manera de acortar esa distancia es a través de Jesús. A través de nosotros tomar la decisión. Ayer hablaba con alguien, le compartía la palabra y le decía, tú eres una casa de puertas abiertas, donde todo el que quiera entra y hace lo que desea contigo. Pero Dios quiere hacer de ti una casa limpia para la gloria de Él. Una casa donde Él pueda habitar. Él quiere que tú le conozcas. Y aquella persona me decía, es que no me gusta. Es que no me llama la atención. Así que si tú le predicas a alguien y aunque aquel alguien está entendiendo el mensaje, no toma la decisión de acercarse, le pregunto, ¿esta persona conocerá a Dios por experiencia? Muchas referencias llegarán a su oído, pero jamás conocerá al Dios que nosotros conocemos. Amén. Dios se revela a aquellos que se acercan a Él.
Por eso su palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y otra vez en Isaías dice, vengan a mí, inclinen su oído para oír y yo haré pacto eterno con vosotros. Y una vez más el Señor Jesús dice en su palabra en el Nuevo Testamento, todo aquel que se siente trabajado y cargado, venga a mí, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. No tenga temor de acercarse, no tenga pereza de acercarse. No aplace el tiempo de acercarse a Dios. Aproveche la promoción, aproveche la ganga, porque esta ganga no durará para siempre. Amén. Dele la gloria al Señor. Y usted dirá, qué básica es, hermana. Eso ya lo sabía. Ya tengo a Cristo en mi corazón. Pues yo le dije que íbamos a empezar desde el principio. Porque a veces la iglesia del Señor está fallando es justo en el fundamento. Decimos conocer a Jesús, pero vivimos como si Él no existiera. Decimos conocer a Jesús, pero nuestro día a día es como si jamás hubieran amanecido en nuestro corazón. Decimos tener a Jesús, pero pisoteamos su sangre con nuestras acciones. Decimos conocer a Jesús, pero no queremos caminar el camino que Él ha trazado para nosotros. Tú necesitas a Jesús cada día de tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú necesitas conocer a Jesús, tú necesitas caminar a Jesús, tú necesitas vivir a Jesús, tú necesitas estar en Jesús, permanecer en Jesús, recorrer esta vida en Jesús. Tú necesitas a Jesús si quieres tener una relación de amistad con el Padre. Porque nadie irá al Padre si no es a través de Cristo. Solo Él es el camino. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Ahora, acercarnos a Dios, mis amados, nos dará visibilidad y oportunidad de trato con Él. Cuando yo me acerco a alguien, yo estoy dando visibilidad y le voy a decir por qué yo necesito ser visible. Vámonos nuevamente al término, al campo natural. Si a mí me hablan mucho de alguien, yo siento que conozco a esa persona. A mí, mi hijo me habla de sus compañeritos, me cuenta cómo son ellos, de lo que hacen en recreo. Yo siento que conozco a esa persona. Pero si esa persona se para frente a mí, si esos niños están frente a mí, no sé quién es Pablo y no sé quién es Pedro. No sé quién es Julio, no sé quién es Juan. Porque solo sé lo que he escuchado, mas nunca he tenido trato con ellos y no los identifico. Cuando la iglesia de Dios conoce a Dios tan solo por referencia, mi amado y mi amada, cuando nosotros solo tenemos un conocimiento de Dios por lo que se nos ha predicado, mas no hemos tenido nuestras propias experiencias en Él, entonces ocurrirá lo que dice la palabra del Señor, que en aquel día vendrá el Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios. Y Él dirá, pero es que yo no te conozco a ti. ¿Quién eres tú? Que a ti te hayan hablado de alguien no quiere decir que ese alguien sepa de ti, ¿o sí? ¿Sí o no, iglesia? Estamos hablando de forma natural. Tú puedes conocer a alguien por referencia, pero ¿significa que ese alguien sabe de ti? ¿Ah? ¿Significa que esa persona sabe de ti y te conoce? No, tú has escuchado de él, pero él no te ha visto. Pero él no sabe de ti. Ahora, ¿será que el Dios que todo lo sabe no sabe de tu existencia? No es a esto a lo que yo me refiero. Dios sabe que tú existes porque Él te creó. Dios sabe lo que tú haces porque Él está en todo lugar y sus ojos recorren toda la tierra. Dios sabe lo que tú haces en la intimidad porque no hay barrera que esconda de Él todo lo que tú haces. El salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos. Dios todo lo sabe de ti,
Pero en últimas, Dios no te conoce como amigo. No te reconoce como amigo porque nunca te acercaste a Él. Te conformaste a tener un conocimiento por referencias. Pero cuando yo me acerco a través de Jesús, cuando yo camino en Jesús, cuando yo digo, Cristo, yo quiero que tú me guíes de regreso al Padre, yo tengo entrada y tengo acceso ante su presencia y ahora hay una visibilidad. Ahora hay una visibilidad. Vamos a la palabra del Señor, vamos a Lucas para que usted entienda un poco más a dónde quiero llegar con esto. ¿Cuántos han leído la historia de Zaqueo? ¿Sí la han leído? ¿Sí sabe dónde se encuentra? Lucas capítulo 19. Vamos a la historia de Zaqueo, versículo 1. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué cree usted que animó a Zaqueo a subirse en aquel árbol para ver a Jesús? Los comentarios. Muchas cosas había escuchado Zaqueo de Jesús. Pero era tan difícil ver a Jesús por la multitud. Todo el tiempo Jesús estaba rodeado por las multitudes, porque las multitudes le seguían por los milagros. Así que muchas veces Zaqueo tal vez tuvo la intención de ver a Jesús, pero no se le había presentado la oportunidad. Pero dice que un día iba pasando por Jericó y él estaba en Jericó. Iba pasando por Jericó y él, sabiendo por qué lugar iba pasando, corrió, dice la palabra. ¿Qué es correr? Otra acción, ¿cierto? Él corrió a acercarse y había una multitud y había una distancia que le impedía, pero él tomó la decisión de acercarse, él tomó la decisión de correr, él tomó la decisión de ver, porque él quería conocer a Jesús. Y es lo que yo le estoy hablando hoy, mi amado y mi amada, a través de este mensaje. Tenemos que correr si queremos ver a Jesús, si queremos conocer a Jesús. Tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas si queremos conocer al Dios de las Sagradas Escrituras. Y dice que este hombre se subió a aquel árbol. Y cuando le vio, dice la palabra, sigamos leyendo, verso 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús, lea conmigo ese verso, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mirando hacia arriba. Subirse a aquel árbol le dio ¿qué? Visibilidad a Zaqueo. No solo él estaba viendo a Jesús, sino que ahora Jesús le estaba viendo a él, montado en aquel árbol. Si tú te acercas, Dios te va a ver con ojos de amor, iglesia. Si tú te atreves a hacer lo que nunca has hecho, hay muchos que vienen, entran, salen, pero no se acercan a Dios. Venir y sentarte en una silla no significa acercarte a Dios. Acercarte a Dios es rendir tu corazón. Acercarte a Dios es tener un acto de fe, es creer que Él es real, es desear en tu corazón verle a Él. Amén. Acercarte es conectarte con Él. Acercarte es arrodillarte allí si nunca te has arrodillado, arrodillarte ante su presencia.
con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, no pensando en las cosas que están pendientes. Esto es acercarse a Él, es venir a través de Jesús ante su presencia. Y dice la palabra que Zaqueo subió a aquel árbol y ahora no solo él estaba viendo a Jesús, sino que Jesús le estaba viendo. Y el verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ese día Zaqueo tuvo la mejor experiencia de su vida. Él no solo vio y habló con Jesús, él comió con Jesús en su casa. ¿Cuántos quieren conocer a Dios de esta manera? ¿Cuántos quieren tener coinonía con Dios? ¿Cuántos quieren cenar con Él, comer con Él? ¿Sabe? Su palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré. Y sabe usted que esta palabra no la estaba diciendo el escritor a los inconversos, sino que fue escrita a la iglesia. Este pasaje bíblico de he aquí yo estoy a la puerta en Apocalipsis estaba siendo dirigida a la iglesia. ¿Y cómo es que Dios está hablando a la iglesia? Yo quiero entrar y cenar contigo y que tú cenes conmigo. ¿Sabe por qué? Porque aunque muchos se hacen llamar hijos de Dios, todavía siguen conformes conociéndole por referencia. Pero el Señor dice: yo no quiero que tú escuches de mí, yo quiero cenar contigo. Yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero que tú me des el rincón más profundo de tu corazón. Todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, todo lo que tú eres, todo lo que hay en ti, lo quiero para mí. Yo quiero tener relación contigo. ¿Cuántos quieren tener relación con el Señor? Entonces, como les decía al principio, puedo darle la mejor referencia de Dios. Y puedo comenzar un sermón. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? Dios es esto. Dios es aquello. Dios es lo otro. Y tú vas contento a casa porque estás llevando más información en tu mente. Pero Dios no quiere que tú tengas solo información de Él. Él quiere que tú le conozcas realmente. Toma la decisión, iglesia. Tome la decisión usted, amigo que me escucha allí en las redes. Tome la decisión usted, amigo que está en este lugar. Tome la decisión de acercarse a Dios. Tome la decisión de correr a Él y de ser visible para Él. Tome la decisión de hacer uso de lo que Dios le está dando, y es ese camino de regreso a ese huerto, a esa presencia íntima con Él. Dele otro aplauso al Señor. Oye, el mensaje está muy evangelístico, ¿verdad? Pero necesitamos a Cristo. Él es la fuente de nuestra vida, iglesia. Solo somos pámpanos, necesitamos al Señor en nuestra vida. Entonces, acercarnos nos da visibilidad. Mateo capítulo 7, vamos a Mateo, primer evangelio, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículos 22 y 23, dice en su palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dirá el Señor? Ustedes escucharon de mí, pero la verdad es que yo nunca los conocí. Porque entre mi libro de contactos cercanos y amigos, ustedes no están. En mi lista de amigos, ustedes no están. Que a ti te hablen de Dios no significa que tú seas amigo de Él. Amén. Amén, iglesia. Amén, hermano, hermana. Que a ti te hablen de Dios no significa que tú seas amigo de Él. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Acérquese más a Él. Amén. Tome la decisión de acercarse a Él
y de tener sus propias experiencias en Él. Así que en aquel día muchos se estrellarán, aterrizarán y entenderán que solo vivieron una religión, mas no un verdadero evangelio. No vivieron el amor de Dios en sus vidas, no experimentaron la gracia de Dios en sus vidas. Dios no quiere esto para ti y por eso te está hablando a través de mi boca. Luego en Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25 de Mateo, no vamos a leer toda la parábola, solo los versos 11 y 12 que dicen estos pasajes. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, ¿qué dijo? De cierto os digo que ¿qué? Que yo no ¿qué? Y entonces, ¿cómo era que se iban a casar con él? Vestidas de novia pensando ir a las bodas del Cordero. Y así hay mucha iglesia, pensando que va a ir a las bodas del Cordero. Pero dice la palabra, parafraseando la parábola de las 10 vírgenes, que habían 10 vírgenes vestidas de novia esperando al novio porque venían las bodas, ¿cierto? Pero 5 estaban listas con sus lámparas encendidas y aceite abundante y 5 no. Así que las que estaban listas y las que estaban no listas, todas cabecearon. Y llegó el momento en que las que no estaban listas se acordaron, mi lámpara no tiene aceite. Danos vosotras de vuestro aceite, porque está muy lejos y quién sabe si conseguiremos aceite a esta hora. Como parece que eran colombianas esas vírgenes, siempre dejando todo para última hora, ¿verdad? Como buen colombiano, gloria a Dios. Y dice que por allá a medianoche se acordaron que las lámparas no estaban listas y las que estaban listas dijeron, si nosotras le damos de nuestro aceite, entonces les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotras. Vayan, corran y busquen su propio aceite. Mientras aquellas iban a buscar el aceite, a prepararse, dice la palabra que vino el novio, el esposo, y se llevó a sus 5 vírgenes que estaban allí. Cuando escucharon, ahí viene el novio, y ellas con gozo y alegría se fueron con él a las bodas. Y la puerta se cerró. Luego llegaron aquellas con su aceite, si es que lo consiguieron a medianoche. Señor, 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 ábrenos, ábrenos, Señor, ábrenos. Y dice la palabra, allí donde hemos leído, versos 11 y 12, después vinieron también las otras vírgenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Y de dónde salieron? Ay, nosotras éramos las que estábamos allá. ¿Allá dónde? Sino que nos levantamos un momentico porque se nos acabó el aceite. Pero ¿quiénes son ustedes? Somos tus novias. ¿Cuáles novias? Mi novia está aquí. Y ya la boda empezó. Y dice la palabra que se quedaron afuera. Y afuera es el lloro y el crujir. Mi amado, esta es la realidad de la iglesia. Y un día acontecerá tal como la Biblia lo está diciendo. Amén. Quienes conozcan a Dios por experiencia serán los que gocen de aquellas bodas del Cordero.
Quienes se acerquen a Dios, quienes disfruten caminar en Dios, quienes tengan a Cristo en su vida, quienes tienen el sello del Espíritu Santo en su vida, son aquellos que disfrutarán de las bodas del Cordero. Los demás, solo religiosos, llenando las sillas de una congregación. Le pregunto, ¿qué quiere ser usted? ¿Quiere que yo le sirva el plato? Yo se lo voy a servir. Pero también le estoy enseñando cómo volver a llenar su mesa si se queda vacía. ¿Qué hará usted con esta palabra que está recibiendo? ¿Va a hacer uso de ella y se va a acercar a Dios? ¿O se va a conformar a venir y seguir viniendo por el tiempo que queda, que el Señor le permita? Una y otra vez me siento, escucho y me voy a la casa como si nada ha pasado. Para conocer a Dios se necesita dedicar tiempo a solas con Él. Amén. Y es el tiempo que a veces no estamos dispuestos a sacrificar. No queremos salir de la oración de los 5 minutos, no queremos salir de la palabra, del versículo diario, no queremos salir de allí. Pero decimos, quiero conocer a Jesús. No queremos arrodillarnos ante su presencia, no queremos buscar su rostro. Pero el Señor está hablando claro a su iglesia hoy. Todo aquel que se acerca a Él, dice, el que venga a mí, yo no le echo fuera. Pero el que no venga, que no venga. No pasa nada. Lo único que va a pasar es que en aquel gran día dirán, Señor, Señor, y Él va a decir, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Gloria al Señor. Así que Lucas, como lo leímos en Zaqueo, la historia de Zaqueo nos dice lo importante que es tomar la acción de acercarnos. Hay otra cosa que nosotros debemos hacer. Para acercarnos a Dios, como estamos hablando de tomar decisiones, debemos hacerlo aun cuando nos cueste. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 11. Vamos al Antiguo Testamento porque quiero decirle algo que hallé aquí. Éxodo capítulo 19. Si estamos hablando de Éxodo 19, entonces estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Los buenos lectores de la palabra están en el desierto, han salido de la esclavitud de Egipto. Y miren lo que dice Éxodo 19, 9 al 11. 19, 9. Aquí estoy. Dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. También para que te crean para siempre. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué hay aquí? Aquí encuentro varias cosas. Primero encuentro a Dios planeando un encuentro con su pueblo. ¿Está en el corazón de Dios que usted le vea sí o no? ¿Ah? ¿Qué ha leído usted allí en esa palabra? Léalo otra vez, léalo iglesia en voz alta. ¿Qué dice versos 9 al 11? Entonces, el deseo de Dios era que solo Moisés le viera y le oyera. ¿Qué quería Dios? Que todo el pueblo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que tan solo el pastor de la congregación y los líderes de la congregación le conozcan. Dios quiere que la oveja más rasa, el nuevo creyente, el recién convertido, también le conozca.
Dios quiere que los niños le conozcan, Dios quiere que los jóvenes le conozcan, porque la edad no es una excusa para no conocer a Dios. El deseo de Dios es que usted le conozca a Él. Dígame. Dios quiere que tú le conozcas, que Él le conozca. Él quiere darse a conocer. Ya me enredé. Pero por ahí va como el chapulín. Dios quiere darse a conocer del pueblo. Esto no es la tarea de los pastores y de los ministros. Moisés era el líder de aquel campamento, de aquel pueblo. El Señor le había puesto la tarea, la carga de liderar. Pero él no le está hablando a Moisés para que tú veas y oigas, sino que dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, mi pueblo, oiga mientras yo hablo contigo. Diga conmigo: oiga mi pueblo mientras yo hablo contigo. Para que el pueblo, dígalo, para que se lo grabe, para que el pueblo, mi pueblo, dice el Señor, oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que crean para siempre. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque nadie podrá acercarse a Dios sin santidad. Tenga en cuenta esto. Sin santidad nadie, dice su palabra, nadie se podrá acercar a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios le está diciendo: santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos. Ahora ya no está diciendo oigan, sino que ahora dice descenderá ¿qué? A ojos de todo el pueblo. Entonces, ¿quiere Dios que tan solo le escuches o quiere que también le veas? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lee usted y cómo entiende? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice su Biblia? Verso 11, ¿qué dice su Biblia? Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pero vemos en el capítulo 20. Vamos al capítulo 20. Versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y qué hicieron? Y se pusieron a lo lejos. Y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Era este el deseo de Dios? Yo quiero que levante la mano los que no han entendido todavía lo que estoy leyendo. Yo les vuelvo a explicar. Dios quería que el pueblo le oyera y le viera. Y ese deseo de Dios no se ha acabado, mi hermano. Dios quiere hoy, ¿hoy qué fecha es? 10 de marzo del 2024. Dios quiere que usted oiga y vea a Él, le oiga y lo vea a Él. Él quiere darse a conocer. Él quiere que tú sepas quién es Él. Pero dice la palabra en el siguiente capítulo, verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, lógicamente, si ha descendido el Dios de gloria, los montes se estremecerán y tú también te estremecerás, porque no hay nada que se resista a la presencia de Dios. Amén. Pero no tenga temor, porque Dios no ha venido para destruir. Dios ha venido para darse a conocer.
el Dios santo y el Dios de gloria vendrá con todo su esplendor para que usted y yo le conozcamos y para firmarnos en su gloria. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Yo creo que Él se lo merece. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron. Y dijeron, Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos a ti, pero no hable Dios con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Y allí es donde la mayoría del pueblo de Dios, y no estoy hablando de Misión Avivamiento Salem, estoy hablando de la iglesia de Dios en este mundo, allí es donde vive, a lo lejos, mirando de lejos, esperando que el pastor entre a la presencia de Dios para que luego venga y le ministre lo que Dios le ha dado. Pero Dios no quiere que tu vida espiritual sea así. Él quiere hablarte también a ti. ¿Cuántos quieren escucharle a Él? Él quiere que tú le veas. ¿Cuántos quieren verle a Él? Entonces no te pongas a lo lejos. ¿Qué debes hacer? Acércate a Dios. ¿Cuántos se van a acercar a Él? Hay que acercarse, iglesia. ¿Cuántos han visto a Dios en estos días? ¿Amén, amén o amén? Para no quedar mal aquí delante de los demás. No me diga que lo ha visto por evidencia, porque no es de esta manera como Dios quiere que lo vea, sino por experiencia. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Que Dios les esté hablando a ustedes, no a través de la boca mía ni de otra persona, sino que usted diga, hoy tuve mi devocional y Dios me habló a través de este devocional. Hoy estaba en oración y Dios me habló a mí, me habló. ¿Cuántos están teniendo estas experiencias? A la iglesia le hace falta esto. ¿Y sabe por qué? Porque está lejos. ¿Y sabe por qué está lejos? Porque está tan entretenida en las cosas materiales que no tiene tiempo para esto. Cuando se trata de buscar la presencia de Dios, le da miedo. Le da miedo ver, me da miedo ver, porque si el Señor abre mis ojos voy a ver demonios. Que no te dé miedo acercarte a Dios. Tus ojos espirituales se abrirán y también verás la gloria de Dios. Hay unos que dicen, no le pidas a Dios. Mire el consejo, que son unos excelentes instructores. No le pidas a Dios paciencia porque te va a pasar por pruebas, pero es que tú no vas a conocer al Dios de la paciencia, al Dios proveedor, si no es a través de la prueba. No le pidas al Señor gozo porque te va a poner en tristezas y en situaciones difíciles. ¿Y es que acaso si usted no lo pide igual no va a pasar por tristezas y por situaciones difíciles? Igualito las va a pasar porque cada día trae su propio mal. Dios quiere que tú le conozcas, iglesia. Dios quiere que tú le conozcas. El Señor está sacudiendo nuestros cimientos, amén, porque Él quiere darse a conocer. Ahora, lo segundo, ya dijimos, lo primero que necesitamos es acercarnos y acercarnos nos da visibilidad. Lo segundo que necesitamos es diálogo. Diga conmigo, diálogo. ¿Qué es diálogo? ¿Ah? Una conversación, ¿cierto? Diálogo es conversación. Entonces, para conocer a alguien se requieren palabras, es decir, comunicación. Una cercanía en absoluto silencio no significa mucho. Debemos hablar con él. Y yo le decía, ¿de qué sirve que usted le guste una persona y se acerca a esa persona pero no habla con ella y está ahí y se sentó al lado? Y se sentó ahí al lado, pero no le dice nada. Ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah?
Es que quiero conocer a esa persona. Pero no le dice nada, se acercó. Entonces vienen de rodillas y se tiran allí de rodillas, cabeza en tierra, hasta que se quedan dormidos porque es que no me salen palabras. Dios sabe que yo me estoy acercando a Él, pero es que no sé qué decirle. Hable con Él, iglesia. Hable con Él, dígale, aquí estoy, Señor. Quiero conocerte. Quiero tener mis propias experiencias en ti. Me han contado tantas cosas de ti que de verdad quiero saber y quiero conocerte. Quiero experimentarlo. Hable con Él. Cuando usted habla, usted está haciendo uso de la oración. Y por eso decimos, orar es hablar con Dios. No es complicado orar. Usted no necesita Dios eterno, poderoso, Padre soberano, en el nombre de Cristo Jesús. Esto no. Hable con papá. Inclínese en sus rodillas si puede, si todavía le dan las rodillas para doblarse allí, al pie de su cama, si nunca lo hace. Inclínese allí en su silla cuando viene a la congregación. Inclínese en el altar si nunca lo ha hecho. Atrévase a hacer lo que nunca ha hecho, iglesia, para Dios. Atrévase a conectarse con Él y a decirle y a hablarle desde su corazón y a decirle, no te conozco. Realmente jamás te he escuchado, jamás te he visto, pero yo creo que tú eres real y quiero conocerte. Hable con Él, porque el deseo de Dios es que tú le conozcas. Amén. El deseo de Dios es que usted tenga diálogo. Así que, por eso escribí esta frase, una cercanía en absoluto silencio no significa mucho, debes hablar con Él. Entonces llega la chica a la casa contándole a su mejor amiga, imagínate que lo pude tener cerca. Me senté al lado de él. Ay, huele más rico. Porque es que la presencia de Dios es deliciosa, ¿cierto? Su presencia huele. Y es más bonito. Porque cuanto más cerca, mejor lo aprecias, ¿verdad? Y dice la amiga, ¿y qué le dijiste? Nada. Ah, ¿y qué te dijo? Nada. Pero te miró, no. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba hablando con otra persona. Ah, y entonces perdiste el tiempo. Porque esa es la imagen que usted tiene de él. Pero ¿significa que él sea así? Esto me gusta, vamos a hablar. Sí, señor, le escucho. Juan 4:18 nos dice aquí. Primera de Juan, gloria a Dios, vamos a buscarlo. La iglesia está participando y a mí me gusta eso. Primera carta de Juan 4:18, mi amado. ¿Qué dice 4:18? Lo voy a leer para que los que están en las redes puedan escuchar, porque los que ustedes hablan allí, ellos no lo escuchan. Mire lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Así que si usted cree que usted le habla a Dios, Dios lo va a destruir porque le habló. ¿Ah? Lo que pasa es que es el Dios que a muchos le han pintado
el Dios que castiga con severidad. Y es cierto que nuestro Dios es severo, pero para castigar el pecado. Pero ¿cómo te va a azotar porque le hablas si el deseo de su corazón es que tú le hables y tengas amistad con Él? Así es. Ese temor es porque solo le conocemos por referencia. Claro, así. Y ese hombre estaba en pecado, aquel que estaba crucificado al lado de él en el momento de la muerte. Pecador y todo, pero él se atrevió a hablar. Y le dijo, yo sé que tú sí eres el Hijo de Dios y yo solo te pido que cuando estés de aquel lado, acuérdate de mí. Amén, mi hermana. Si no habla, si no se pone las pilas, se va para el otro lado, ¿verdad? Los requisitos. O sea, saben, ellos saben de muchas cosas. Ujú, así es. Amén, mi hermana, así es. Entonces, no me acerco a Dios porque no cumplo con los requisitos. Jamás los cumplirás. Jamás los cumpliremos. Pero algo sí sé y es que por gracia somos salvos. Cuando esté listo. Ajá, así es. Que se meta Él. Así es. Así que el secreto aquí no es meterme en el Evangelio, sino que Cristo se meta en nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Esta palabra fue escrita para la iglesia. Esta palabra no era escrita. Usted lee el libro de Apocalipsis, eso no fue escrito para los impíos. Que hay cosas escatológicas de lo que viene, sí, pero los primeros mensajes eran dirigidos a las iglesias. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice Juan 15:15? Ya estamos terminando. Juan capítulo 15. Gracias a los hermanos que han participado. Esto enriquece el mensaje. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado ¿qué? ¿Los he llamado cómo? Eso es lo que Dios quiere contigo, amistad. Pero ¿cómo tendrás amistad con alguien con el que nunca te atreves a hablar? ¿Amigo de quién? ¿Amigo de qué? Que te hayan hablado de él no significa que tú seas su amigo, ¿sí o no?
Entonces, la palabra, la oración y la palabra son el medio que Dios nos ha dado. Más que rituales, más que ceremonias, el orar no es un ritual, hermanos. El orar no es una ceremonia, no es un acto. El orar es el medio que Dios me ha dado para que yo pueda escucharle y hablarle. La palabra es el medio para yo escucharle. A través de su palabra Él me habla. Yo necesito la palabra y yo necesito la oración. Porque si yo me acerco pero no le hablo, vengo aquí pero no oro porque ando mirando por la ventana, vengo aquí pero no oro porque estoy pendiente del teléfono, vengo aquí pero no oro porque estoy pendiente de la falda de la muchacha que la tiene por encima de la rodilla, vengo aquí pero no oro porque ando pendiente de los ojitos lindos del hermano. ¿Ah? Acercarse sin diálogo, ¿de qué sirve? De nada. Necesitas acercarte a Dios. Diga conmigo, yo necesito acercarme. Y necesito tener diálogo con Él. Así es como uno conoce a las personas. En la primera conversación se obtienen los datos básicos. ¿Cómo te llamas? Cuando tú te presentas, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién te invitó? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Y el que es más chismosito le pregunta hasta el nombre de la abuelita. Ah, tú eres el hijo de doña Blanca, la que vivía allá, que vendía empanadas allá, no sé dónde. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo está tu abuela? No, mi abuela está, oye, ¿verdad? Y tu primo y tu prima, y ya se va metiendo por otro lado, y si es de sacarle el número de cuenta de banco, se lo saca. Porque son introducidos. Yo les digo algo, hermano, en lo personal, yo no soy muy introducida, no soy muy de chismosear. Mentiras. De indagar, yo hablo lo básico, pero se requiere hablar. Y poco a poco, en el diálogo, es donde usted va descubriendo y va diciendo, oye, qué persona tan interesante y tan agradable, quiero conocer más de él o quiero conocer más de ella, ¿cierto? En la medida que usted hable con el Señor, su deseo de conocerle se despertará. Por eso le digo, no tenga temor, acérquese y hable con Él. En la medida que usted habla con el Señor, el deseo en su corazón de querer saber más de Él irá creciendo. Así como ocurre en lo natural, qué chévere lo que me contó fulano o fulana. Tuve una conversación amena, me estuvo contando de algunas experiencias, me estuvo contando. Dios quiere contarte cosas, Dios quiere contarte sus secretos, Dios quiere contarte sus planes, Dios quiere tener amistad contigo. Y por eso su palabra nos enseña en Juan, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe nada lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y a través de qué? A través del hablar con Él. Habla con Él, iglesia. ¿Cuántos van a hablar más seguido con Él? La hermana Niana va a hablar más con Él. ¿Cuántos van a hablar más con Él? Amén, iglesia, hay que hacer uso de esto, oidores y hacedores de la palabra, amén. Dios quiere que nos acerquemos. Entonces, concluyendo ya esto, tenemos una fórmula. El diálogo es la oración, pero oración sin acercamiento es una... ¿Yo qué escribí aquí? Oración sin... Oración sin acercamiento es una relación fallida. Y ahí es donde ocurre, oye, sí. ¿Y qué dijo? ¿Tú escuchaste? No. Oración sin acercamiento es una relación fallida. Primero nos acercamos y luego tenemos conversaciones con Él. Mire, hay temas que nosotros ni por teléfono nos atrevemos a hablar porque son tan íntimos, ¿verdad? Y decimos, necesito encontrarme contigo, necesito hablar contigo algo, pero en persona. Y dirá, es tan dramática. No, sino que son temas que no se deben hablar ni por correo, ni por WhatsApp, ni por
texto ni por ningún otro lado, es en persona. Mi hermano, hable con el Señor, hable con Él sin temor, acérquese a Él, acorte la distancia, porque oración sin acercamiento es una relación fallida. Yo oro, pero no necesito a Jesús. Yo oro, pero no quiero nada de Jesús. Yo oro, pero no quiero seguir a Jesús. Oración sin acercamiento. Recuerde que el acercamiento solo lo produce Jesús. Es una relación fallida. Esa fórmula no funciona. Necesito a Cristo en mi corazón. Necesito vivir a Cristo, necesito oler a Cristo, necesito ver a Cristo, necesito estar a sus pies, necesito conocer de Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Este es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Queremos conocer a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a hablar con Él. Vamos a hablar, yo voy a hablar con Él y usted también va a hablar allí en sus propias palabras con Él y se va a acercar. Dios, me acerco a ti en oración, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que me has hablado. Gracias porque sé que estás conmigo, Señor, y que esta palabra ha nacido en tu corazón, Señor, porque quieres tener una relación de amistad conmigo y quieres celebrar esa boda conmigo, Dios. Dios mío, yo también quiero estar allí, yo quiero complacer tu corazón, yo quiero conocerte, yo quiero tener experiencias contigo, yo quiero amarte con todo mi corazón y con toda mi mente, así como dice tu palabra, con todo mi ser, con todas mis fuerzas quiero amarte. Quiero, Dios, servirte con todo lo que soy, quiero agradarte con todo lo que hay en mí, oh Dios. Te necesito, mi Dios, te necesito, Padre mío, te necesito, Jesús. Necesito que tú me ayudes a estar cerca del Padre. Oh Cristo, te deseo en mi vida. Acércame, guíame de regreso al Padre y ayúdame, oh Dios, a estar en esa presencia divina, a disfrutar de esa presencia divina. Ayúdame, oh Dios, a experimentar esa presencia gloriosa, a no sentir temor, oh Dios, de estar cerca de ti, sino gozo, Señor, y alegría, porque tú me has adoptado como tu hijo. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, papá. Gracias, Señor. Quiero hablar más contigo. Quiero hacer uso de la oración, Señor. Quiero usar tu palabra para que tú me hables, oh Dios. Usa tu palabra, Señor. Sigue formando mi corazón. Sigue formando mi espíritu, Señor, mi carácter. Sigue, oh Dios, estremeciendo mis cimientos. Sigue, oh Dios, mirando cómo está mi corazón y hablando a mi corazón, oh Dios, para que yo te conozca y para que yo te sirva. Gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, que te aman, oh Dios. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. No se vaya. Vamos a continuar.